Cuando los organizadores me pidieron, me propusieron, me honraron con la posibilidad de dar esta conferencia, elegí el tema de Más allá de los rankings, viviendo la contribución de las universidades a su entorno, porque me parece que es un tema interesante, importante para las universidades, no solo en América Latina, en todo el mundo, y por eso empiezo un poco con esta lámina. La idea de un fantasma recorre el mundo de las universidades, que es el fantasma de los rankings. Lo que yo me propongo aquí es, por un lado, tratar de explicar por qué esta es una de las caras de la globalización, y creo yo no la mejor. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué los rankings son lo que hoy son? Y cuáles son los efectos, en gran medida negativos, algunos serán positivos, de estos rankings, pero que responden, más allá de los impactos negativos, a una necesidad de las universidades de evaluarse en su entorno, y que tal vez haya alternativas, propuestas que permitan cumplir con dos cosas que parecieran que son contradictorias, pero yo creo que no lo son. Por un lado, evaluar y demostrar con mayor transparencia cuáles son su contribución a la sociedad, y por otro lado, tener instrumentos para orientarse mejor, ¿no? Esto yo creo que no es un dilema es, si estamos en Pereira no podemos estar en La Habana, es una contradicción, y las contradicciones se resuelven no tratando de eliminar uno de los polos, sino haciendo muy bien una cosa y la otra, es decir, siendo muy transparentes y también teniendo instrumentos para orientarse mejor. Entonces, para comenzar, voy a referirme a por qué los rankings llegaron a ser lo que son. Les presento a Eugene Garfield. Eugene Garfield es una persona clave en esta historia. Él comenzó a actuar un poco antes de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, pero al final de la Segunda Guerra hubo un contexto que impulsó algo que él empezó a hacer incluso antes, y el contexto es la expansión muy importante que tuvo después de la Segunda Guerra la investigación científica. Surgieron métodos estadísticos para evaluar publicaciones, y esto tenía una finalidad que es importante recordar en este momento, que era la de poder evaluar qué publicaciones valía la pena seguir, comprar, rastrear, y esto era una finalidad muy útil para los documentalistas, que se originó en realidad dentro del marco de la abogacía, de la jurisprudencia. En Estados Unidos se creó un sistema para seguimiento de los dictámenes, que eran unas fichas manuales en ese momento, que permitían que los abogados pudieran rápidamente conocer la jurisprudencia a partir de citar ejemplos anteriores en los cuales un tribunal superior había dictaminado algo que podía ser considerado como válido. Y esto Garfield lo tomó para llevarlo a la medicina. En la medicina había una posibilidad de recuperar la información, de poder seguir el desarrollo de las investigaciones, y creó una empresa, Garfield Associates, que después de abrir camino empezó a consolidarse. Garfield creía en esto y necesitaba fondos públicos. El problema es que era una empresa privada y la National Science Foundation no le daban dinero, decían que esto podía hacerlo una universidad pero no una empresa. Entonces él transformó en 1960 esta empresa en un instituto para la información científica, Institute for Scientific Information, que es la sigla de ISI. El ISI empezó así, empezó como una empresa privada para tratar de crear una métrica para evaluar el índice de citaciones que le permitía orientar la compra de publicaciones. Esto se desvirtuó posteriormente cuando en el año 1992 Garfield vendió por $210 millones ISI a Thomson Business Information. Y con esto lo que ocurrió es que se alejó del propósito inicial de poder medir la
las publicaciones orientaron a los investigadores para transformarse en el negocio que hoy conocemos de la información científica. Esto se complicó aún más cuando en el 2008 Thomson compró Reuters por 12.700 millones de dólares. Yo doy estas cifras para que ustedes se den cuenta que esto es un negocio muy grande. Lo que está atrás del tema de los rankings es por ejemplo, Thomson Reuters en el momento de la fusión contaba con 48.800 empleados y se transformó en el oligopolio, junto con el Elsevier, de la información científica. Elsevier es una firma holandesa que retomó el nombre de algo que se desarrolló en el 1580, fue fruto de una alianza de libreros en Holanda que crearon en 1880 esta institución y hoy entre las dos empresas, Thomson Reuters y Elsevier, controlan el mercado de la información científica. Ahí ocurrieron cosas bastante interesantes porque, como yo voy a mostrar enseguida, hubo de parte de la comunidad científica, Harvard, gente de biología celular, Leiden, etc., empezó a haber señales de advertencia, en el sentido de decir que esto que se estaba haciendo no tenía nada que ver con la calidad científica y que no eran métodos apropiados. Y esto hace acordar un poco al cuento de Hans Christian Andersen. Había un emperador muy vanidoso, le gustaba desfilar con ropajes muy lujosos, se ocupaba muy poco de sus dominios, y un día llegaron dos bandidos y le dijeron que ellos tenían una tela maravillosa, mágica, para hacer el traje, y era la tela invisible, que nadie veía, pero que esta tela permitía que las personas que no la veían fueran identificadas inmediatamente como necios o como ineptos para ocupar el cargo que tienen. Entonces le empezaron a hacer ese traje invisible al emperador. Y nadie tenía el coraje de decir que no había una tela, que no había lo que cortar, porque se sentían que iban a ser considerados necios o ineptos para el cargo que ocupaban. Llegó el día del desfile, se puso esto, y toda la gente decía, qué elegante, nunca estuvo tan elegante nuestro emperador. Hasta que una niña dijo, pero si el rey no tiene ropa. Entonces la gente dijo, está desnudo. Y en ese momento, ¿qué hizo el emperador? Levantó, tenía un frío terrible, levantó la cabeza, siguió desfilando, y sus pajes siguieron agarrando la cola que no existía, haciendo de cuenta que en realidad había un ropaje. Esto es algo que yo lo traigo a colación porque esta es una de las primeras declaraciones de que desde un grupo de biología celular que se reunió en Harvard dijo, esto que se está identificando el índice de citaciones con calidad científica. Y esto no tiene ningún sentido porque la calidad de los artículos no tiene que ver con el número de citaciones. Más recientemente se dio lugar al manifiesto de Leiden para la métrica de investigación, que elaboró 10 principios. Esto, en 3 semanas hubo cientos y miles de científicos que firmaron esto. Yo de esta declaración de Leiden me permito leer 3 puntos que parecen importantes. El primero es, la evaluación puede estar basada en méritos relevantes para la industria, el desarrollo de políticas o para los ciudadanos en general, en vez de méritos basados en nociones académicas de excelencia. No hay un modelo de evaluación que se pueda aplicar en todos los contextos. No hay un modelo de evaluación que se pueda aplicar en todos los contextos. Los indicadores cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen. Estos efectos deberían ser anticipados. Esto significa que una batería de indicadores es siempre preferible, puesto que un solo indicador es susceptible de generar comportamientos estratégicos y sustitución de objetivos, según la cual la medida se convierte en un fin en sí misma. Y esto es lo que empezó a ocurrir con el índice de impacto, como vamos a ver entre los muchos efectos negativos que tienen estos rankings. Y tercera cita,
No se debe permitir que la información cuantitativa se convierta en un objetivo en sí mismo. Las mejores decisiones se toman combinando estadísticas robustas, sensibles a los objetivos y la naturaleza de investigación evaluada, es decir, que no hay un parámetro para evaluar todo de la misma forma. Tanto la evidencia cuantitativa como la cualitativa son necesarias, cada cual es objetiva a su manera. Vamos a ver un ejemplo, es decir, los índices de citación corresponden a revistas que están referenciadas y sobre todo esto se da en el ámbito de las ciencias exactas, de la biología, de la medicina. Pero ¿qué ocurre con las ciencias sociales? En general se publican libros o monografías y esto no se considera. Yo soy sociólogo, Max Weber es uno de los autores de cabecera en los cuales me he informado. Bueno, hoy Max Weber no tendría ningún tipo de promoción académica. Imposible, porque no publicaba artículos, publicaba libros muy gordos. ¿Por qué se mantiene pese a estas declaraciones de instituciones muy prestigiosas, de académicos muy prestigiosos? ¿Por qué surge este negocio de los rankings? Aquí tenemos el Times Higher Education, el QS, Thomson Reuters, Shanghai, no está acá en la sigla. Todo esto empezó con Shanghai. Shanghai en el año 2003, en la Universidad de Yatong, empezó con un índice para ver dónde había la capacidad científica instalada en el mundo más importante. ¿Por qué lo hizo? Era parte de la política del gobierno chino de enviar gente al exterior a estudiar a los mejores lugares. Nunca ellos imaginaron que esto iba a tener el efecto que tuvo en el sentido de rankear universidades. Después surge el Times Higher Education, que está asociado a Thomson Reuters, y el QS, que estaban juntos, pero después se separan, que está vinculado a Scopus y al Elsevier. Entonces, lo que aquí yo quiero señalar es que hay una conexión muy problemática entre el manejo de estas bases de datos y el índice de citación con la propiedad de las revistas que se publican indexadas. Aquí ustedes tienen un modelo de cómo esto genera un negocio. O sea, ustedes tienen aquí el investigador, al cual el sistema público le financia, que muchas veces paga para que se publiquen. No siempre, pero si ese investigador quiere que sus publicaciones estén en acceso abierto y no haya que pagar por un artículo $45, el autor tiene que pagar a la revista para que su artículo sea accesible. Esto se complica porque además la biblioteca universitaria tiene que pagar una suscripción y son muy caras las suscripciones. Y por supuesto el lector también paga. O sea, es un negocio que permite de costo muy bajo, porque nadie le paga a los evaluadores, a los pares que evalúan una revista. Sin embargo, esto se cobra al investigador, al lector, a la biblioteca, ¿no? Aquí esta es una caricatura que encontramos en la red. Las universidades están pagando por producir el conocimiento, por publicar los artículos y por acceder a las publicaciones. El pobre investigador dice, puedo ver el artículo que escribí, y el monopolio, el duopolio de las revistas le pregunta o le pide los fondos, ¿no? Sobre esto quiero decir algo más. Para atrás. Ahí está. Elsevier, además, ofrece sus servicios. Supongo que algunas de las universidades que están acá presentes lo han recibido, para evaluar las métricas de producción científica para que las revistas que producen las universidades estén también indexadas. O sea, también ofrece ese servicio. Y lo ofrece sobre todo en los países donde las revistas no están tan indexadas. Yo en el año 1980 estuve invitado por el gobierno sueco y tuve una entrevista con un dirigente del Partido Conservador que además trabajaba para una compañía tabacalera y me dijo, acá la gente no fuma más, tenemos que ir al tercer mundo a vender cigarrillos. Elsevier sabe que el negocio se le está acabando,
hemos tenido una conversación con la persona que en nombre del gobierno francés negoció la compra de revistas masiva. Ellos saben que con lo que hay de acceso abierto, por ejemplo en Holanda, patria del Elsevier, hay un boicot al Elsevier. El Elsevier no lo dice, no lo reconoce, dice que no hay boicot. Hay un boicot y hay un movimiento cada vez más fuerte para promover sistemas de acceso abierto. La Unión Europea, con su gran proyecto de investigación, Horizonte 2020, son 50.000 millones de euros para 7 años. Una de las condiciones es que la investigación que se paga con esos fondos tiene que estar en acceso abierto. Y además hay otro tema ahí que viene más actual, que es el tema de datos abiertos. O sea, que los datos que se usan para investigaciones puedan ser recuperados por otros investigadores porque fueron producidos con fondos públicos. El tema de los rankings, ustedes saben, llegó aquí a Colombia. Yo no conozco mucho los detalles, pero a mí me sorprende que un ministerio haya impulsado esto. Yo no conozco ningún ejemplo en el mundo en que un ministerio haya desarrollado los rankings. Esto plantea muchos problemas. Uno de ellos es que el ministerio tiene el rol de política pública y de apoyar. ¿Qué hace cuando clasifican las universidades? ¿Qué hace no con las 20 mejores? ¿Qué hace con las 20 peores? Las cierra, las apoya, estimula. O sea, por un lado yo sé que estás por salir ahora el segundo MIDE. De vuelta, no conozco los detalles, pero ahí yo creo que si se reconoce, como aparentemente el MIDE trata de reconocer, que hay diferentes tipos de universidad, el correlato debería ser que los indicadores que se utilizan no son los mismos y que la ponderación no es la misma. Yo no sé si eso es así. Ustedes lo sabrán. Acá me están diciendo que no. Bueno, y para colmo, el mundo de hoy quiere cosas fáciles, datos rápidos, o sea, un par de cifras. Entonces, más allá de la segmentación, después se da una clasificación. Y la gente al día siguiente, ¿en qué lugar está? Estoy en el 37, pero me pasaron al 38, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy tramposo esto. Esto es parte de... Es decir, en algunos países ya no fuman más, en otros países tienen que fumar. Un poco así. Yo creo que esto tiene una influencia contraproducente y voy a nombrar 6 razones por las cuales yo creo que esto es negativo. Esto es otra cuestión que traigo a colación. En América Latina hubo una reunión convocada por 4 universidades en la UNAM en 2012, una de ellas la Universidad Nacional, la vicerrectora está acá presente, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Chile. He leído varias veces y lo volví a leer ahora antes de preparar esta presentación, la declaración final. Yo creo que es una declaración que se queda muy corta. En primer lugar porque no desmonta esta falacia de identificar indicadores de citación con calidad científica. Y en segundo lugar por las propuestas que hace. Es decir, hace recomendaciones a los rankings como si fueran realmente una misión social, que son negocios. Y además, a las universidades le hace 2 recomendaciones muy genéricas, que sean transparentes. No dice, por ejemplo, que algo que es uno de los impactos negativos muy importantes, los rankings no deberían ser tomados en cuenta para el tema de promoción de la carrera científica. Esto depende de las universidades en gran medida. Hay sistemas de carreras nacionales que es más complicado. Pero yo creo que se queda corto. Entonces yo voy a mencionar algunas de estas influencias que yo creo que son contraproducentes. En primer lugar, ya lo mencioné, excluye otras formas de publicaciones. Es el caso de las ciencias sociales, que en general suelen publicar libros, no tanto artículos, y estos no entran para nada en los rankings. En segundo lugar, lo dije recién, distorsiona las carreras académicas. ¿Conocen esto de publicar o perecer? Con todas las consecuencias que tiene esto, la universidad hace muchas cosas y enseña. Sin embargo, esto presiona a los académicos para que orienten sus esfuerzos, porque si no publican, no pueden progresar. En tercer lugar, los rankings no reflejan la importancia de la investigación interdisciplinaria. Cada vez más crecen la cantidad de artículos que son interdisciplinarios. Sin embargo, en las revistas son disciplinarias. En general, no hay revistas
que se ocupan por áreas de problemas, sino que más bien son por disciplina. Entonces ahí hay una distorsión también muy importante. Se apoya los rankings en una visión implícita de la universidad que no toma en cuenta todas las actividades importantes que hace la universidad. Y por último, yo creo que tiene un efecto negativo en la política pública. Ustedes conocerán más la situación del impacto de esto en Colombia. Yo creo que hay algunos países donde esto tiene un efecto muy negativo sobre la inversión del presupuesto de la política pública. A mí me gusta mucho el cine. Ayer o anteayer terminó el Festival de Venecia. Hace un par de meses fue el Festival de Cannes. Y en el festival está el León de Oro, la mejor película, pero está el premio a la interpretación femenina, masculina, está a la ópera prima. Lo mismo en el festival de... Ya hay jurados, se evalúan, entonces no evalúan las películas porque hay la película. Si la universidad tiene muchas funciones, es muy importante también que sea apreciada, porque ahí hay un discurso que choca desde el punto de vista lógico. Por un lado se reconoce que las universidades no todas pueden ni deben hacerlo. Si uno toma los índices de inversión en ciencia y tecnología en América Latina, evidentemente que no puede haber, José Joaquín Brunner tiene estadísticas sobre esto, no puede haber más que un porcentaje mínimo de universidades de excelencia que puedan realmente investigar. E incluso esas universidades no pueden investigar en todos los temas, tienen que focalizarse, ese es el secreto. Porque hoy la ciencia no es dos personas que están en un grupo aislados en un gabinete. Si uno toma el número de investigadores que están registrados en Colombia y el número de grupos de investigación y divide, el número es 2,08. En este país se considera que 2,08 es un número de investigadores suficiente para un grupo. Entonces esto se apoya en una visión que por un lado decimos, bueno, vamos a ser diferenciados. Y hay universidades que pueden tener un impacto regional muy importante y está muy bien que sea así, y que educan muy bien. Y hay otras universidades que pueden estar más fuertes en investigación, en transferencia o en lo que fuere. Pero de repente viene el rasero de los rankings y mete todo, la planadora, plancha y es todo lo mismo. Entonces, así como yo digo que los festivales de FINA se juzgan distintas cosas, también yo creo que las universidades sería bueno tener en cuenta las distintas vocaciones. Gracias a Dios hay cosas que pasan. Yo voy a mencionar algunas de las cosas que están pasando. Europa, la Unión Europea financió algo que se llama un multirank. Interesante es, ¿por qué? Porque toma varias dimensiones, toma 5 dimensiones: educación, investigación, servicio, entre otras cosas, y además permite que una universidad se compare con otra, pero solamente en un aspecto que le interesa compararse. Este es un paso avante. Yo estoy al tanto de que la gente de la Triple Helix, Scovich, está generando una iniciativa que es el Global Entrepreneurial University Metrics, en alianza con el ranking de Leiden, para poder evaluar la universidad también en todas las actividades de emprendimiento. Hay un intento en América Latina, Manual de Valencia, que yo creo que tropezó con dificultades muy importantes para progresar. Hay un ejemplo que me parece interesante mencionar, que es de la Fundación Carnegie. La Fundación Carnegie hacía hasta el 2008 una clasificación de universidades en Estados Unidos en función de criterios de investigación y de reclutamiento de estudiantes. Y ahí se dieron cuenta que esto tenía una influencia muy grande sobre la conducta de las universidades, y entonces empezaron a tener una visión mucho más variada. Este es un libro que fue prologado porque la persona que en ese momento dirigía la Fundación Carnegie, Liv Schumann. Y de esto yo leo una frase porque me parece que tiene un par de cosas muy importantes que dice ahí. Una vez que nos dimos cuenta que en Carnegie, que aquello que elegíamos para documentar ayudaba a inducir lo que las universidades valoraban y dónde invertían sus recursos, nos dimos cuenta que nosotros éramos parte del problema.
Pensemos en el MIDE. Una vez que nos dimos cuenta que lo que medíamos inducía comportamientos, nos dimos cuenta que éramos parte del problema. Teníamos la obligación de crear una forma de clasificación más amplia y comprensiva que diera prominencia a indicadores de compromiso y servicio, paralelos a indicadores de apoyo a la investigación y de selectividad que ya usábamos. Teníamos que inventar indicadores de impacto de nuestro compromiso en lugar de limitarnos a decir que estábamos comprometidos. De esta manera las universidades aprenderían a maximizar sus impactos positivos. Sigue la cita, también a evitar los impactos negativos. Entonces yo lo tomo esto porque es la responsabilidad, en este caso de una fundación de Estados Unidos, que le compite cuando se da cuenta que lo que hace es parte de la política pública y que induce comportamientos. Entonces toma en cuenta que las universidades son complejas y son diferentes entre sí. Por lo tanto, tiene que haber métricas diferenciadas, equilibradas, y además hay una cosa muy importante. Yo lo digo porque soy consciente que todas las universidades en Colombia están sometidas a la dictadura del indicador, a la contraloría, como lo dicen ustedes, a la asustaduría. No todo lo importante se mide. Hay muchas cosas que son observables, pero no son medibles. Esto cualquier criterio de gestión moderna lo tiene en cuenta. Si queremos tener en cuenta solo lo medible, eso no es una gestión moderna. Entonces, pensando sobre esto, nosotros tratamos de pensar en un marco analítico que pueda ayudar a salir de este laberinto. Y ahí hay una cosa que este gráfico trata de explicar. Uno puede pensar la medición a varios niveles. Un nivel institucional, un nivel nacional, un nivel internacional. Los propósitos puede ser, del lado izquierdo, una comparación entre instituciones. O, lado derecho, datos agregados para comparación entre sistemas. Entonces uno tiene ahí ubicado distintas situaciones. Por ejemplo, la OCDE, la UNESCO, la OEA, compara sistemas, no compara instituciones. Tiene un propósito determinado. Del lado izquierdo tenemos los rankings que tratan de comparar desde el Shanghai, el QS, Shanghai Education, Multirank, con distintos niveles de sofisticación, como digo. Algunos toman en cuenta casi nada, sobre todo las investigaciones, el índice de impacto, y después, como se dieron cuenta que esto no bastaba, fueron agregando otros criterios que son subjetivos, son encuestas a creadores, encuestas a colegas, que supuestamente no tienen una visión global porque trabajan en un contexto determinado. Tenemos a nivel nacional también puede haber una comparación interinstitucional, puede ser para sistemas de acreditación, para la asignación del curso. Acá está, en este espacio vacío, un poco lo que yo creo es una anomalía, la anomalía del nivel. Pero aquí hay algo muy importante. Si uno lo que hace es pensar que esto sobre todo es importante para el nivel institucional, yo creo que uno rompe el nudo gordiano del problema. Esto no quiere decir que no pueda haber benchmarking, comparación, pero quiere decir algo muy importante. Quiere decir que uno decide que cada institución puede construir la propia canasta de indicadores en función de sus propios objetivos. Porque de lo contrario se pone el carro delante del caballo. Están los indicadores por delante de los objetivos. Y es al revés. Son los objetivos los que nos permiten elegir dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Pero el momento que uno pone el caballo delante del carro y piensa que las instituciones son distintas, entonces es muy legítimo poder elegir indicadores en función de sus objetivos. Y algunos serán comparables y otros no. Porque en el momento que uno quiere trabajar a nivel de comparación, a nivel universal, necesariamente lo que predomina es el mínimo común denominador. Por una razón muy sencilla. Porque es muy difícil poner de acuerdo cuáles son los indicadores y cuál es la fuente y cómo se procesan. Entonces, puede ser válido eso, pero lo importante es, para mí, una forma de salir del laberinto es tener en cuenta que esto, sobre todo, es el nivel
que puede ser significativa. Entonces, si uno tiene en cuenta la variedad de dimensiones, puede pensar en sistemas que tengan, por un lado, la posibilidad de mostrar el valor añadido de una universidad a su entorno, y por otro lado, poder, de alguna forma, incorporarlo en su sistema de control de gestión. Esta es una especie de marco conceptual con el cual estamos trabajando ya con algunas universidades, en concreto con 3 universidades aquí del Eje Cafetero, con la Universidad de Pereira también, que es medir, o sea, uno tiene ahí el círculo, digamos, de las 3 misiones de la universidad, la misión de investigar, de dar servicios, de enseñar. Aquí tenemos al pobre señor investigador perplejo con los índices de citación. Y uno puede ver, por un lado, a un nivel, ver el impacto directo de las acciones en función de indicadores y de fuentes de información de la propia institución. En segundo lugar, uno puede tratar de ver cuál es el retorno económico, o sea, de la Universidad de Burgos, de cómo se pueden medir los impactos económicos, que son efectos directos de la propia inversión de la universidad, efectos indirectos y también efectos inducidos. Esto es un modelo que, en mi conocimiento, en América Latina prácticamente no se toma en cuenta. Hay un tercer nivel que yo quiero mencionar aquí, y con esto termino, que es el nivel del, junto al impacto directo y al retorno económico, el retorno social. Es decir, son aspectos que son mucho más difíciles de captar, de evaluar. O sea, son fenómenos intangibles. Voy a dar 3 ejemplos. Yo sé que en esta universidad y en otras del Eje Cafetero hay una parte muy importante de estudiantes que son estudiantes universitarios de primera generación. Bueno, esto tiene un impacto en la vida de las familias. ¿Cómo se captura esto? ¿Cómo se capta? Otro ejemplo. La influencia de los graduados en la política pública. Por ejemplo, me mencionaban ayer en la Universidad de Caldas un graduado notable que tiene una influencia muy importante en el país. Bueno, uno puede hacerlo de forma artesanal, pero también hay técnicas que hoy se posibilitan, del lenguaje natural, de ver cuál es el rol de los graduados de una institución en su entorno. Doy otro tercer ejemplo. Estábamos discutiendo hace poco esto con un matemático y estadístico que dirige un centro regional de la Universidad Nacional de la República en Uruguay. Digo, matemático y estadístico. Y él, discutiendo de esto, él dice, yo soy de esa zona, la zona de límites con Brasil, la zona de Rocha, y en Uruguay hay un gran problema que es el embarazo juvenil, adolescente. Yo sé que la universidad tiene un impacto, porque uno de los problemas es la falta de perspectivas de las muchachas. Yo sé que la universidad tiene un efecto positivo. Quiero trabajar en tratar de ver cómo evaluar esto. Para esto hay técnicas de estadística paramétricas, es decir, que no parten de la definición de variables. Y también hay hoy la posibilidad de trabajar con datos abiertos como Big Data, que lo que hacen, y esto es lo que estaba mostrando recién, esto es algo, fíjense, una conferencia que se hace cada 10 años, tuvo lugar ayer y anteayer, en Gantes, en Bélgica. Fíjense el título, hacia la próxima generación de datos e indicadores. Es un foro que se hace cada 10 años, como digo, tiene que ver con Open Data. Eso es interesante porque hasta ahora, sobre todo, el tema de Big Data se habla en el marco empresarial, por ejemplo, para medir el comportamiento de los consumidores, segmentarlos, etc. Son los datos que usa Telefónica, Google. Se utiliza en la política pública, por ejemplo, en salud. Es muy importante saber
comportamiento de los consumidores. Pero aquí estamos abriendo una... En educación también se usa, pero en educación se usa sobre todo en Estados Unidos para técnicas de marketing, para atraer estudiantes. Aquí estamos hablando de que hay un movimiento muy importante que trata de aprovechar los datos abiertos, los Big Data, para generar políticas públicas, y en este caso lo que estamos pensando que puede ser importante para poder captar estos fenómenos poco estructurados o poco visibles, a partir de poner en evidencia las relaciones ocultas entre hechos, entre tendencias, interrelaciones entre organizaciones. Esto es lo que estamos tratando de trabajar con, como dije, la Universidad Enrique Pereira y 2 otras universidades del eje cafetero. Termino con esta imagen. Yo creo que esto es un cuadro matiz que es muy bonito, es la danza. Yo creo que esto lo que lleva es que lo que está en el corazón del sistema es una forma de poner en evidencia lo que las universidades hacen, que son mucho más sofisticadas que esta empobrecida y preñada de intereses comerciales política de los rankings, y fomentar lo que las universidades tienen que aprender a hacer, que es relacionar las funciones de educación, de investigación, de transferencia, de servicio, porque a mí no me gusta la expresión de extensión. Extensión es todo lo demás, es una categoría residual. Yo creo que si uno toma en cuenta, no es algo nuevo, si uno toma Estados Unidos, la tradición de los land grants, después de la guerra civil, les dieron a universidades tierras a cambio de que ellos tuvieran una función de asesoramiento al sector agrícola, y esto después se extendió a otra función. Entonces, cuando uno se da cuenta que incluso esta función de tercera visión enriquece la actividad de educación y de investigación, se produce esta danza armoniosa que yo creo que es el objetivo de cualquier universidad bien gobernada. Muchas gracias. Yo cumplí con el tiempo, creo que hay espacio para un par de preguntas. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano y tenemos micrófonos para llevar hasta el sitio donde están ustedes. Bueno, buenos días, pues felicitaciones por la conferencia, pero mi pregunta es, de todas maneras el sistema de ranking ya está montado, entonces a pesar de las declaraciones de las universidades o científicos, el sistema seguirá porque es el viejo principio de publicas o mueres. Y lo que ha hecho la Reuters es cobrar por eso. Entonces mi pregunta es, si el sistema ya está montado, ¿cuál debería ser la alternativa? ¿Cómo deberíamos salirle al paso a esta situación? Gracias. ¿Tomamos preguntas o voy contestando una pregunta? Ok. Yo creo que lo primero es que las universidades no entren en el juego. Porque primero que no van a poder nunca competir con estar entre las primeras 100. Nosotros hemos asesorado universidades para ayudarles a entender cómo funciona por dentro el sistema. El sistema está lleno de trampas. Ahora, si uno dice, bueno, de todos modos llegaron, hay que estar, tenemos que existir. Yo creo que lo que estoy tratando de mostrar es que hay otras formas de existir. En primer lugar, hay técnicas multivariables que no son rankings. El multirank, que nosotros tomamos en cuenta con otras evaluaciones que hay en Italia, en España, en otros países, en realidad se llama multirank, pero no es un ranking, ¿no? Es una forma de medir en alguna variable que uno quiera ver dónde está parado. Pero lo que concede la Fundación Carnegie es también otros ejemplos de que toman en cuenta toda la riqueza de las funciones. Entonces yo creo que las universidades no deben entrar en el juego. Yo creo que es importante también puntualizar cuáles son las trampas o cuál puede ser el valor agregado de un sistema como el MIBE. Yo creo que hay un debate aquí en Colombia sobre eso. En todo caso, yo sé que el Sevier anda recorriendo para vender servicios. El QES, si usted quiere estar bien en el QES, yo le digo cómo hacer. Usted contrata al QES y el QES le hace un servicio de cómo mejorar su posición en relación con los competidores.
y con una cifra de 20.000 a 30.000 euros usted puede progresar 5 posiciones por un año, porque al otro año le paga otro para que haga lo mismo que usted y entonces usted pasa para abajo. Pero bueno, todo es efímero en la vida. No hay que caer en el juego de los rankings. Y ustedes son un sistema universitario estatal y a este evento está asociado a School. Yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta proactiva, audaz, no de decir, bueno, no, somos diferentes, ténganos en cuenta. Yo creo que eso es perdidoso. Aló. Doctor Daniel, un poco lo que usted mencionó acerca del MIDE, por ejemplo, hay una posición de todo el sistema de universidades sobre el tema y usted dice que no lo conoce muy bien, ha expresado muy bien una serie de inquietudes, o sea, las ha reflejado muy bien que traté de ser políticamente correcto. Compartidas por muchas universidades entendiendo eso. Yo le quería preguntar un poco lo que es no dejarse atrapar de las universidades por los rankings y esto que nos propone, que están ustedes construyendo desde Columbus. ¿Dónde lo están haciendo ya? ¿En qué territorios o qué universidades están aplicando esta nueva visión de construcción de esas variables para yo poder creo, asistir mejor? a ver, su pregunta tiene dos partes. Yo creo que si se puede entablar un diálogo razonable con las autoridades educativas en el país, yo trataría de entender qué objetivo ellos cumplen, por qué les parece importante eso y tratar de buscar una forma alternativa para cumplir con eso, que es el tema de la transparencia y de poder tener instrumentos útiles, porque, a ver, yo creo que la autonomía universitaria es importante, pero creo que en América Latina hay una idea pobre de autonomía, no es suficientemente audaz, porque no existe la autonomía en términos absolutos, porque tiene que ir atada a control. Porque ustedes son un sistema universitario estatal. Esto significa que la mayoría de los fondos vienen del sector público. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, que un ministro de Educación se pelee con el Ministerio de Hacienda o con el de Salud, son bienes públicos que compiten. No, a ver, ayúdanos porque yo te necesito una educación mejor en Colombia. Hay que dar argumentos. Es legítimo que la autoridad educativa controle. Ahora, una cosa es controlar en el sentido de pactar metas, hacer fondos concursables. Hay muchas formas de hacer esto, o evaluar ex post. Otra cosa es la manía con los indicadores, y eso no controla nada. Eso es un engaño eso. Entonces yo creo que hay que jugar una apuesta política fuerte, y ustedes como sistema creo que tienen la fuerza para hacerlo, es decir, hay otra forma de hacer. A ver, ¿qué problema queremos resolver? Y busquemos una forma alternativa, porque repito, no hay una sola experiencia en el mundo de un ministerio que se meta en eso. Porque no puede ser arte y parte. Es un sinsentido eso. Entonces yo creo que hay que demostrarlo y hay que tratar de cumplir cómo poder ustedes como sistema ayudar. Lo que yo he observado en muchos sistemas donde ha habido cambios profundos en la ley educativa es que hay una complicidad entre ministros que ven bien las cosas y líderes institucionales que también juegan el juego. Cuando se da esa coalición, ahí pasa algo importante. Yo creo que es importante construir esa confianza, esa coalición. No es contra la política pública, es ver cómo se puede cumplir mejor con eso. Segunda parte de la pregunta. Esto empezó para nosotros con una universidad chilena que quiere ser vanguardia en esto, destacarse dentro de Chile, es la Universidad de Talca. Porque el sistema de acreditación chileno pide, una de las 7 dimensiones que pide es su compromiso social como evaluador. No lo hacían, porque están los datos desparramados, desperdigados, etc. Entonces, empezamos a conversar aquí con la Universidad de Caldas, la de Manizales y la de Pereira, y en estos días pudimos ya entrar muy en el detalle de cómo podemos hacerlo, lo cual abre una puerta muy interesante, porque a diferencia de otros casos que voy a decir ahora, puede haber cosas que cada universidad haga por sí misma, pero también puede ser que, siendo parte del clúster del eje cafetero, haya tareas que se puedan compartir y que se puedan potenciar. Y yo creo, me parece a mí, que lo que el eje cafetero está haciendo ahora puede ser una forma también de presentar al Ministerio otra forma de hacer las cosas.
Otro país con el cual estamos conversando sobre esto, como yo dije, es la Universidad de la República del Uruguay. Están muy interesados. Y a raíz de esto se acercó a nosotros, literalmente como lo digo, el ministro de Ciencia y Tecnología de Portugal. Él está muy interesado en que esto se impulse porque está convencido que solo a partir de experiencias pilotos que pueden integrar este tipo de análisis, uno puede progresar. Es un camino en lo que estamos haciendo. En esto, si uno mira este diagrama, lo del medio es una cosa que está muy asentada, muy probada, se sabe cómo hacer. Lo de la izquierda, el tema de impacto directo, es la propia universidad que tiene que organizarse mejor para ver cómo recoger esto. Entonces nosotros estamos ayudando a partir de analizar muchas métricas distintas en muchos países para componer un menú. Y lo que es realmente absolutamente frontera de innovación es lo que está a la derecha. Todo el tema de usar Big Data y Open Data para captar estas cosas que son difíciles de captar, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La nueva geografía de los jobs, que cuenta la historia de un profesor de Stanford que decide un día comprarse una casita. Stanford era muy caro, entonces elige entre dos pueblos, pueblo A y pueblo B. Eran dos pueblos parecidos. Elige el A. 20 años después, ese pueblo A es un pueblo que tiene educación, inversiones, campos de deporte, calidad de vida. El otro, hay criminalidad, droga. La pregunta que se hace este investigador es ¿por qué en algunos lugares se da esa generación positiva y en otros lados esa negativa? Y a partir de eso hemos descubierto un concepto de los geógrafos que se llama LISA, Local Indicators Spatial Alignment. ¿Qué quiere decir? Que porque hay un valor positivo en un lugar pasan otras cosas. En otras palabras, porque está la universidad, hay cosas que están pasando que la universidad misma lo intuye, pero no puede demostrarlo. El sistema lo sabe, pero no tiene en cuenta la universidad. Esta es algo que está en la frontera de la innovación. Yo creo que es algo que vale la pena explorar porque es una forma de poder utilizar incluso la potencia que tienen ustedes como universidades, porque tienen grupos que trabajan con lenguaje natural, con Big Data, todo eso. Entonces, estamos apoyando también el desarrollo de recursos humanos, es decir, de jóvenes que puedan estudiar en lugares donde esto está más desarrollado, para incorporar esta capacidad en las universidades. ¿Hay otra pregunta? Aquí no. Doctora. Dolly. No, pues estamos totalmente de acuerdo. El MIDE no mide indicadores académicos, sino indicadores de posición social, sea inglés, enganche, como si existiera la meritocracia, y en este país es ser hijo de, entonces no se engancha igual uno que otro. Pero son indicadores clasistas, por decirlo de alguna manera. Pero hay una tendencia general en fortalecer la universidad privada y no fortalecer la universidad pública. Pero la pregunta es esta: nosotros tenemos muchas revistas nacionales que tienen un impacto nacional muy fuerte y que a la larga pues también son internacionales porque muchas publicaciones externas llegan. Y en este momento Ciencias tiene una medida que va a dejar muchas revistas por fuera y también Ciencias hace indicadores como gobierno. Entonces, a mí me preocupa mucho la sobrevivencia de las revistas nacionales y lo que significa las revistas nacionales en el crecimiento de una comunidad académica. Sobre este punto se ha hablado, o conoces algo de programas en América Latina y bueno, en el mundo de cómo nosotros fortalecemos nuestras revistas nacionales. A ver, Dolly, me parece muy importante lo que tú estás diciendo, sobre todo porque tú vienes de la Universidad Nacional. Cuando uno considera este punto desde el punto de vista del sistema, hay una anomalía.
que es parte de la política de conciencias. Es decir, en México hay unos 144.000 investigadores registrados y hay 147 revistas referenciadas. Aquí, por masa crítica del país, etc., ustedes tienen apenas poco más de 10.000 investigadores y tienen 547 revistas, 3 veces más que México. O sea, la relación es 8 veces más revistas. Entonces, esto es un problema que la política pública de conciencias los ha metido ustedes en el baile. Y además ahora contrata a Elsevier o a Scopus o a para que le diga cómo esas revistas pueden estar referenciadas en los catálogos que ellos controlan. De vuelta es otro círculo vicioso de negocio que hay que sacar. Y ustedes tienen la potencia, como Universidad Nacional, de tratar de ver cómo se puede salir del laberinto. Ustedes saben que el laberinto, el hijo de Dédalo, salió por arriba. O sea, yo... ¿Por qué digo estas cosas? Porque vengo de afuera. Entonces, tengo empatía con ustedes y también tengo capacidad de observar desde afuera. Entonces, yo lo que veo que en muchas cosas, en los indicadores, en las revistas científicas, ustedes están con la situación de la rana, que un cocinero decidió una vez cocinar como se cazonan las langostas vivas, y yo prometí no contar chistes, que ahora no está ahí más arriba, pero voy a contar tu chiste igual. Un cocinero quería cocinar las ranas como se hacen las langostas, pone el agua hirviendo, pero la rana salta. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Agarró la ramita, la puso en agua fría y puso el fueguito despacito. Y se empezó a enfriar. Y el único que está ahí, está muy bueno. Cuando se dio cuenta, la rana estaba frita, pero el problema es que cuando está dentro del sistema, uno va aceptando niveles superiores de temperatura hasta que se da cuenta que el sistema no funciona. Entonces, yo creo que hay un punto donde ahora está claro que el sistema no funciona. Conciencia lo reconoce. Yo creo que Paula Andrea, que está ahí, no sé si quiere decir algo. ¿Sí? Ella conoce mucho más el tema que yo. Daniel, una de las experiencias piloto para encontrar la solución, también firmada por Conciencia, es el proyecto patrocinado por la Red Clara, de la referencia, que es el proyecto de las revistas de acceso abierto de calidad científica de América Latina. Es un proyecto que Daniel conoció la semana pasada, estuvimos hablando. Todavía en Colombia no hay, ustedes pueden incidir en esto, no hay una política de acceso abierto clara y de datos abiertos. Podemos trabajar juntos en esto, si querés. Este es un mensaje subliminal para nosotros. Muy bien. Doctor Daniel. Dice Daniel, el tema se centró en los rankings, pero también las universidades ahora estamos viendo abocados a la acreditación. Ahora hay agencias nacionales, agencias internacionales, multilaterales, privadas, públicas. ¿Cuál es tu concepto de esas acreditaciones? ¿Hacia dónde la tendencia, como lo ves en el contexto latinoamericano? Columbus, que existe hace 29 años, fue parte del movimiento hacia la autoevaluación y una acreditación. De hecho, por ejemplo, el sistema chileno estuvo atado a actividades que desarrolló Columbus en el año 90. José Joaquín dice que sí, porque sabe de las personas que estamos hablando. Yo creo que este movimiento se fue consolidando y está bien, en primer lugar porque son instancias que no están controladas por los gobiernos, sino que son apropiadas por las propias universidades en forma no endogámica. Columbus ha acompañado el desarrollo del sistema de evaluación institucional en la Argentina, en la CONEAU, y yo creo que es un elemento que introduce transparencia. Todo depende del detalle de cómo se hace esto. Entonces hay organismos internacionales, por ejemplo, yo sé que hay universidades colombianas que están acreditadas en EIBET, en el área de ingeniería, y está bien, les da prestigio. El problema es que lo que mejor funciona a veces son las acreditaciones por disciplina. EIBET en ingeniería, por ejemplo, hay un sistema que está muy bien asentado en las escuelas de negocios, ¿no? Cualquier escuela de negocios que quiera tener una proyección internacional, esto se mide cada vez más, entonces aspira a lo que se llama la triple corona, es una triple acreditación. Entonces yo creo que esto disciplinariamente funciona y después depende de cada país cómo está funcionando el sistema de acreditación. Hay una tendencia que yo creo que es a veces preocupante, que los sistemas se vuelven tan cargados
que la acreditación termina siendo poco sustentable, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en México, de que las evaluaciones por pares llega un momento que se clonan. Entonces las situaciones son muy distintas, las situaciones muy distintas, pero las conclusiones son las mismas. Entonces es una parte de una cultura de la calidad que yo creo que no es negativa, y las cosas como los melones en el carro, con el movimiento se irán acomodando. Pero creo que es algo que es bueno y es positivo y es muy distinto del tema de los rankings, que es un negocio puro y duro. Bueno. Muchas gracias. Por favor, levante la mano las instituciones que están en condiciones de fijar su carrera académica del personal, no teniendo en cuenta solamente los criterios de valoración de impactos de publicación de revistas referenciadas. ¿Quiénes tienen esa política? Las instituciones que para fijar la promoción tienen en cuenta los criterios de enseñanza, extensión de servicios, en serio, la promoción de la carrera, y no toman solo en cuenta la publicación en revistas referenciadas. Nadie levanta la mano. Bueno, hay mucho trabajo para hacer. Doctor Daniel, muchas gracias. Muy bien, antes de retirarnos, la siguiente información. Vamos a tener un break de 15 minutos y a partir de este break, entonces, vamos a pasar, ya cada uno de ustedes sabe en qué conferencia o en qué ponencia quiere estar. En este mismo escenario estará la ponencia Diseño e implementación de un instrumento de medición del clima organizacional. En la sala magistral 1, que queda en el edificio de enfrente, tendremos proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera en la sala magistral 1, y en la sala magistral 2, gestión en la generación de un modelo de educación en el área de post-conflicto. Disfrutamos entonces a continuación del break, señor Virgilio, y a las 11 nos encontramos en cada una de las salas. Aquí tendremos a las 11 de la mañana, reitero, diseño e implementación de un instrumento de medición del clima organizacional. Claro, bien pueda, gracias. Bien pueda, tranquilo. Gracias.
Puedes hacerlo solo, o podemos construir juntos. Es un espacio para compartir experiencias y aprender de las buenas prácticas de gestión en nuestras universidades. Inscríbete y reserva tu cupo desde ya. Quinto Encuentro Colombiano de Gestión Universitaria.